Para los egipcios el paisaje no termina en el horizonte. Claro, nuestra sociedad no está acostumbrada a salir por la noche a ver el cielo. ¿Cómo es posible que se construyeran las pirámides con unas orientaciones astronómicas tan perfectas? Tienen sacerdotes que se dedican única y exclusivamente a la observación del cielo. Ni Egipto, ni yo creo que prácticamente ninguna civilización antigua se puede entender si no es desde la perspectiva de su interpretación del cielo. El primero que lo aterrizó desde, ojo, tenemos que mirar a las estrellas, pues fue Robert Bauval. Cuando hablamos del antiguo Egipto, estamos hablando de una civilización que duró una media de 4.000 años. Llevamos la mitad de lo que duraron ellos. Y fíjate si ha cambiado el mundo del año 0 al 2025. No tiene nada que ver el Egipto de Keops, cuando se construyen las pirámides, con el Egipto de Samético I, cuando llegan los persas. Hay tumbas en la zona de Abidos, hay animales sacrificados y hay personas que se piensa que podrían haber sido sacrificadas, sobre todo mujeres. Esa tecnología profundiza en la Tierra entre 20 y 40 metros. Ellos ahora lo que dicen es, sí, pero nosotros hemos desarrollado un software, esto lo dice Filippo Biondi, que convierte los datos de ese radar SAR en ondas fónicas. Y esas ondas fónicas nos permiten tener ecos de lo que ocurre mucho más abajo, profundizando incluso hasta casi 2 kilómetros de profundidad. Veamos entonces cómo funciona ese software que usted ha desarrollado. Y ahí es cuando dice, no, es mi Scattergories y me lo llevo. No te voy a dejar que sepas cómo funciona. Lo voy a patentar y no hay forma de contrastar ese sistema por el cual él dice que llega a esa profundidad. Y reconozco que hay cosas que son muy curiosas y que son un arma de doble filo. Guía de Egipto para piramidólogos y marcianos. Tito Vivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado. Te he enganchado aquí de refilón. A traición. A traición máxima. Ha sido un secuestro, ha sido un secuestro. Ha sido un secuestro, pero gracias a Iván, también te lo digo. Pero bueno, oye, para mí es un placer porque me acabo de mirar, te acabo de conocer. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo no he hablado nunca de Egipto en mi canal. Y no me podía estrenar mejor que contigo. Pues oye, yo encantado de la vida, primero, de que no hayas hablado nunca de Egipto y segundo, de que no me conozcas, porque así no vienes con prejuicios. Pues sí, pues sí. Nada, bueno, prejuicios no, pero sí que es cierto que Egipto tiene mucha controversia, ya lo sabes, de sobras. Sí. Y me ha dado para hacer un libro, fíjate. Imagínate, que por cierto pondremos el enlace en la descripción del vídeo para que vayáis a comprar su libro ya, ¿vale? Vale, pues Tito, vamos a dejarnos de rollos y, oye, ¿qué diantres pasa en Egipto? ¿Cuál es tu punto de vista con todo esto? Porque se ha liado, recientemente se lió con las columnas, con no sé qué, con no sé cuántos. Y además, ¿qué desgranas tú dentro de esta guía que has creado de este libro? No, ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que, a ver, Egipto es un parque temático para el mundo del misterio. Eso está claro. Y es más, yo en el propio libro hay un momento que lo comento. Yo en el libro digo que no es tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Es decir, es una especie de, bueno, pues casi de teatro, ¿no? Es un decorado el que tú tienes allí que subyuga, obviamente, que te impacta y que da rienda suelta a muchos de los, no lo voy a llamar misterios, pero muchas de las grandes dudas existenciales del ser humano. Todo el mundo quiere sobrevivir a la muerte, todo el mundo tiene una necesidad de trascendencia, todo el mundo tiene una necesidad de no pasar penurias, ergo riquezas. Claro. Pues eso es Egipto. Egipto es, por encima de todo, una civilización que vivía por y para la muerte y que a la muerte se iban con sus riquezas. Pues te tiene que tocar la fibra sensible como ser humano, te tiene que tocar, si eres marciano ya no lo sé, pero como ser humano te tiene que tocar la fibra sensible. Y entonces hace... Egipto, ojo, que pasa con otras muchas civilizaciones, ¿no? Hay quien viaja a la India o al Tíbet y vuelve transformado. ¿Por qué? Primero, porque te hacen salir de tu zona de confort, te llevan a un lugar exótico con un tipo de creencia o de pensamiento antiguo, pero que sigue tocando temas muy vigentes y a la larga, sin darte cuenta, tu propio subconsciente ha encontrado un nexo, ha encontrado un punto de unión. Claro, cuando tú eso lo aterrizas en un plano tan espiritual, tan llevado al sentimiento, a la sensación, eso rompe completamente con lo que sea ciencia o razón. Con lo cual, claro, es un campo de cultivo claro para este tipo de teorías, ¿no?, misteriosas que a priori nada tienen que ver con la ciencia. Otra cosa es que luego para venderlas se disfracen o se transformen de ciencia. Pero de entrada, como te digo, Egipto para mí es un parque temático del esoterismo.
Claro. Fíjate, todo el entramado, como tú bien has dicho, que hay ahí. Al final también hay mucho negocio turístico. Bueno, hay mucho, es completo. Yo no estaba allí, pero. Al final y al principio. Sí, 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 sí. Es básicamente uno de los pilares. Pero dentro de todo esto, lo más mágico que hay ahí no es la supuesta. Quiénes construyeron esas pirámides, todo el misterio que hay ahí detrás. Si se ha demostrado ya o no 100% fehaciente que hemos sido los humanos o no, esa pregunta es la básica de misterio que seguramente te habrán hecho 40 veces, pero porque no, dime tu opinión de todo esto. Pues mira, yo en ese sentido siempre trato de ser muy honesto y muy sincero. Crudo. Sí, crudo en el sentido de te voy a poner la carne sobre la mesa y luego ya vemos cómo la cocinamos. Pero primero hay que sacar la carne. A diferencia a lo mejor de gente que se dedica a la historia, yo soy historiador, o que se dedican a las religiones, yo soy experto en ciencias de las religiones, pero también soy arqueólogo. Entonces, siempre me gusta en este sentido enarbolar la bandera de la arqueología, porque para mí la arqueología no es una ciencia en sí, sino una metodología al servicio de la ciencia. Y lo bueno que tiene la arqueología es que está fuera de cualquier pensamiento, de cualquier dogma, de cualquier creencia, porque la arqueología busca el hecho. Claro. Es decir, es una frase que a lo mejor me habéis oído decir en otras ocasiones, que es: aquí hay colillas, aquí han fumado. Eso es lo que dice la arqueología. Y a partir de ahí, el historiador o el filósofo empezará a elucubrar por qué fumaban. Si era ritual, si estaban de fiesta o lo que sea, ¿no? Pero la arqueología se ciñe al hecho. Entonces, para no caer en dogmas, para no caer en posicionamientos ni ortodoxos, ni heterodoxos, ni nada por el estilo, lo mejor es decir: ¿usted quiere una respuesta sincera sobre cómo se construyeron las pirámides? A día de hoy no lo sabemos. Fehacientemente no lo sabemos. ¿Eso significa que no tengamos ni idea? Para nada. No hay evidencias, pero hay indicios. Esto es como un crimen, ¿vale? Aquí han matado a Pepito y no tenemos el arma, pero tenemos el cadáver. Y no tenemos una grabación de una cámara de seguridad, ¿no? Pero tenemos un rastro de sangre. Bueno, pues al final, si tenemos un sospechoso, en el mundo de la criminalística, a lo mejor se le puede juzgar por indicios, ¿no? Aunque no tengamos el arma. Pues la arqueología funciona un poco igual. No podemos decir, miren, las pirámides se construyeron de esta manera porque no hemos encontrado el proyecto de obra, básicamente. O sea, si encontráramos la caseta del aparejador, claro, con el proyecto de obra dentro, pues maravilloso, se acababan todas las dudas. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que funcionar en base a indicios. Y tenemos muchísimos indicios que nos apuntan pues una serie de hipótesis que son muy fuertes, muy fuertes. En base a esas hipótesis podemos armar una estructura y sí, un planteamiento y un pensamiento. Y tiene mucho más de humano y de humano egipcio de la cuarta dinastía que de marciano del 11.000 antes de Cristo o de mucho más atrás. Correcto, no, pues de ahí viene. Ahora has dicho marciano, no. Me ha sorprendido tu respuesta porque, como bien dices, los indicios apuntan a mano humana, pero aún no se sabe. Bueno, es que a mi público le encanta el no se sabe, el misterio y tal. Y al final es lo mágico, ¿no? Es lo que une a tanta gente y tal. Pero yéndonos al título de lo que has escrito, me parece interesante piramidólogos y marcianólogos. O sea... Fíjate que al principio el libro se iba a llamar Para piramidiotas y marcianos. Yeah. Porque piramidiots es un término muy británico. Muy yankee. Es británico. Muy aplicado al mundo de la piramidología. Lo que pasa es que al editor le pareció un poco fuerte empezar insultando ya desde la portada. Sí, ¿no? hay mucho sensible. Bueno. Y luego en el libro, a ver, yo me lo he pasado muy bien escribiendo este libro, porque para mí todo es un viaje personal que yo hago por Egipto. En ese viaje lo que voy es encontrándome con todas y cada una de las teorías pseudocientíficas que se han planteado sobre Egipto, y en un primer momento, con un tono... No te voy a decir arrogante, pero sí con mucha seguridad, la seguridad que te da el una vida dedicada al estudio de esos misterios, ¿no? De buscar respuestas a esos misterios, pues yo en un primer momento voy con la confianza del vendedor de Biblias. O sea, yo sé que llevo la razón. Y luego me voy dando cuenta, todo esto a través de un personaje que hay en el libro, que se llama La Principita, yo la llamo La Principita, del nombre del personaje no te enteras hasta el final, pero a través de este personaje, que es quien me va exponiendo todos los misterios y con quien yo tengo que ir discutiendo y debatiendo, me doy cuenta de que no es a lo mejor tan interesante el aportar una respuesta científica y fidedigna
a esas preguntas, sino el hecho de por qué se plantean esas preguntas. O sea, ¿de dónde viene la necesidad de creencia, de superstición que tiene el mundo del misterio para aterrizarlo en Egipto y que cale tan profundamente en la sociedad, ¿no? Hasta el punto de que, como tú dices, mi público realmente lo que le gusta es lo que no sabemos, qué es lo misterioso. Claro. Pues ahí es donde a mí me resulta que está el punto de interés. ¿Qué necesidad tiene el público de creer en lo que no sabemos cuando tan misterioso es lo que sí sabemos, ¿no? A mí ese es el juego que me parece divertido. Claro, lo desgranas, ¿no? O le das como una forma desde tu punto de vista. Claro, yo en el libro, a lo largo del libro, o sea, el personaje se llama La Principita porque en realidad yo lo que hago es un trasunto del Principito de Saint-Exupéry. O sea, todo el mundo ha leído El Principito y si no lo ha leído lo conoce por los reels de Instagram. Claro, o sea, Saint-Exupéry tiene un accidente, se queda varado con su avión averiado en mitad del desierto y él, preocupado de problemas que nos podrían parecer reales a todos, ¿no? Que es tengo que arreglar el avión, salir de aquí y demás, se le aparece un niño que dice que viene de otro planeta y que lo único que hace es tocarle las narices cada 2 por 3 con existencialismos, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Yo voy en un viaje de trabajo, un viaje en el que tengo que ir documentando una serie de monumentos con la buena o mala suerte de que en ese viaje voy coincidiendo, porque Egipto es muy sota, caballo, rey, voy coincidiendo con esta mujer que es completamente esotérica y que se me aparece como el Principito cada 2 por 3 para darme la turra con el misterio de turno del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, a la vez que yo trato de hacerle ver o de explicarle lo que la ciencia piensa de ese misterio, al mismo tiempo yo me pregunto, bueno, ¿y qué necesidad tiene esta mujer de tener esta duda o esta creencia, ¿no? Y creer pues en tecnologías antiguas, en energías dentro de las pirámides, en todas estas preguntas y estas cuestiones. Entonces el viaje es doble, es paralelo, no es solamente científico, sino al mismo tiempo yo creo que es un poco también desde el punto de vista existencial de lo que te decía al principio, la necesidad que tiene el ser humano de responder una trascendencia, un miedo. En la charla que estaba dando esta mañana, hace un rato, Javier Sierra decía, el misterio, la raíz del misterio, cualquiera que sea el misterio, es el miedo a la muerte. O sea, el miedo más grande que tiene el ser humano. Y buscar una explicación, quizás. Y además una explicación que nos reconforte. Que nos alivie. Que nos alivie. Correcto. Eso es Egipto. Wow, hostia. Nunca me lo había planteado así. Qué interesante. Bueno, yo sé que ya tienes hablando mal el culo pelado de ir a Egipto, porque ya tienes... Y es que yo hablo muy así, muy así. Sí, lo tengo peladísimo. Ya, lo tienes peladísimo. Ya. Entonces... pero siempre hay algo que te marca, tío. Siempre hay algo que dices... esto aquí, bueno, sí, tenemos el prisma científico, tenemos todas las explicaciones. Hay algo, o quizá no, pero hay algo ahí que digas, hostia, esto tiene su qué. No hablo ya de que sean marcianos o no, o marcianos o no marcianos, sino cosas que tienen ya su halo enigmático y que, oye, pues te da que pensar. ¿Has encontrado lugares así allí en Egipto? Sí, claro que los hay. Precisamente es, digamos, el campo de trabajo al que yo me dedico. Si no hubiera misterios, nos quedábamos sin paro. Los egiptólogos, ¿no? Espero que siga habiendo misterios durante mucho tiempo. Sí, y de hecho, incluso yo me he encontrado con entrevistas en las que me dicen, oye, ¿y no hay nada que se salve del mundo del misterio? Es decir, ¿no romperías una lanza en favor de algo? Y la verdad es que sí. O sea, yo... he leído y he mamado muchos libros de misterio y muchos misterios de Egipto y sí, reconozco que hay cosas que son muy curiosas y que son un arma de doble filo. Ojo, por ejemplo, yo me dedico, mi especialidad es la arqueoastronomía. ¿Vale? O sea, mi especialidad es, o por lo menos mi tesis doctoral se ha centrado en el estudio de los monumentos funerarios egipcios desde una perspectiva relacionada con su vinculación con el cielo. O sea, para los egipcios el paisaje no termina en el horizonte. Claro, nuestra sociedad no está acostumbrada a salir por la noche a ver el cielo. Nos quedamos en casa viendo una serie, Netflix. Claro, Netflix o lo que sea, o jugando a una consola, o si no, aunque no hiciéramos nada, tenemos una contaminación lumínica brutal durante toda la noche. Pero claro, en la antigüedad eso no era así. En la antigüedad, claro, hay muchas veces que dicen, pero ¿cómo es posible que se construyeran las pirámides con unas orientaciones astronómicas tan perfectas? Pues la respuesta es porque no había Netflix. Es así de claro. O sea, tienen sacerdotes que se dedican única y exclusivamente a la observación del cielo. Claro, ¿qué ocurre con esto? Ocurre con esto que ni Egipto, ni yo creo que prácticamente ninguna civilización antigua se puede entender si no es desde la perspectiva de su interpretación del cielo.
Y eso, una de las primeras personas que yo creo que lo planteó, bueno, el primero fue Norman Lockyer a finales del 19 y demás. Pero yo creo que el primero que lo aterrizó desde, ojo, tenemos que mirar a las estrellas, pues fue Robert Bauval, por ejemplo, con la teoría de la correlación con Orión, ¿no? Es una teoría que hoy está completamente desfasada. Ya sabemos que no es... Por lo menos no hay evidencia científica ninguna que lo confirme, y sus planteamientos es muy difícil sostenerlos porque no coinciden. Incluso como a él le gustaría que coincidieran, no coinciden. Pero sin embargo Robert Bauval fue el que nos hizo a todos mirar hacia el cielo para preguntarnos cómo estaba eso orientado de aquella manera. Claro, al mismo tiempo digo que es un arma de doble filo porque hizo que el mundo de la arqueoastronomía estuviera muy mal visto en el mundo académico. Todo el que se atrevía a decir vamos a mirar a las estrellas era un esotérico que estaba buscando marcianos en las estrellas en vez de analizar vinculaciones religiosas, ¿no? Y eso, pues con suerte, con el paso del tiempo, finalmente ha ido cambiando. Hoy en día está completamente aceptado. Entre otras cosas porque la arqueología hoy en día ya no es me tiro al suelo con una brochita y un paletín. Hoy en día es completamente multidisciplinar. O sea, estamos encontrando cámaras dentro de las pirámides porque hay astrofísicos midiendo el impacto de muones. ¿Qué tiene que ver eso con un señor con sombrero y látigo? Nada, claro. Entonces, que entre un astrofísico de repente a investigar cuestiones de religión en el mundo antiguo, abre un nuevo prisma, ¿no? Abre todo un nuevo campo de investigación. Pero a lo mejor hay que romper una lanza en favor de teorías como la de Robert Bauval, que aunque luego han sido completamente desfasadas o refutadas, fueron pioneras. Con lo cual, yo creo que todo hay que escucharlo. Luego, otra cosa es que todo supere la prueba empírica de decir, oiga, es que usted lleva razón o no lleva razón. Mira, yo ya como te he dicho antes, yo no he estado nunca allí, pero hay algo que se repite mucho o que dicen mucho, ¿no? Que cuando estás ahí dentro, que es algo como muy... Claro, tú cuando has ido muchas veces, pues bueno, ya te acostumbras quizás, pero tú te has sentido que hay algo especial ahí dentro, hay algo... No sé, ¿cómo te has sentido al estar en ese espacio? Porque hay mucha gente que habla de eso, decir, wow, es que es mágico, es que no sé qué, igual no es tan así. ¿Cómo te has sentido tú o cómo lo has visto ahí? Yo creo que eso tiene más que ver con uno mismo que con el monumento en sí. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones a solas en el interior de la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo. A solas, wow. Sí, porque hemos hecho rodajes de televisión donde obviamente teníamos permiso para rodar en horario extraturístico. Y a nivel de producción, pues yo tenía que entrar a preparar cosas y tenía que estar dentro de la pirámide antes de que se empezara la grabación. Con lo cual, he tenido que entrar, bajar a la cámara subterránea de Keops, la que llaman la cámara del caos o lo que sea, ¿no? Y estar allí a solas trabajando, preparándome. He tenido incluso la situación de estar en la cámara del rey, en la cámara de Keops, y que de repente se produjera un corte de luz en el Cairo, que es de lo más habitual, y quedarme solito a oscuras. ¿No? Bueno, y en España también últimamente es más común de lo que podríamos pensar en un ya lo he dicho. Pero bueno, quedarme como una buena media horita yo solo a oscuras, claro, no te vas a atrever a salir por la gran galería a oscuras porque te puedes matar directamente. Ahora, ¿que he sentido algo especial dentro? Aparte de calor, no. Pero no creo que la culpa sea de la pirámide. Ni con esto yo quiero decir que la pirámide no tenga una energía. Quiero decir que creo que depende más de uno mismo. Yo estoy convencido que alguien que tenga la necesidad, por el motivo que sea, de creer que dentro de la pirámide se producen unas energías, las va a sentir. Entre a solas, a oscuras o con su grupo de turistas, lo va a sentir. Pero porque irá predispuesto de alguna manera a esa creencia. Yo creo que la cuestión de base en este tipo de cosas es la necesidad de la creencia que tenga cada uno. Por los motivos que sean, pero la necesidad de la creencia. Ojo, otra cosa es luego que aparezca una persona que se dé cuenta de que hay un porcentaje de la sociedad que por los motivos que sean tienen esta necesidad de creencia y diga, aquí hay un nicho de mercado. Entonces, esto vamos a explotarlo. Y se convierta en una especie de chamán o de gurú que vende aquello que de entrada sabe que no es cierto, pero que se le puede sacar un rédito económico. Y entonces esa persona empieza, digamos, a comercializar el misterio, ¿no? Para mí el misterio, el peligro que tiene es eso, ¿no? Los comercializadores del misterio. Yo creo, sí. De hecho, hace poco preguntaban, no me acuerdo en qué foco era,
Risto Mejide. Le preguntaba a Iker Jiménez en el Chester, en el Ay, programa. no lo he visto aún. Pues empezaba el programa Risto preguntándole a Iker qué es el misterio, ¿no? Y Iker se pegaba ahí Su chapilla propia, ¿no? De defiendo lo mío. Y yo pensando para mí dentro, ¿sabes? Yo decía, hostia, para mí hoy en día el misterio es aquello que se empaqueta y se vende. O sea, porque si tú no lo empaquetas y lo vendes como un producto de mercado, para mí no es misterio, para mí es creencia. O sea, el misterio se convierte en misterio cuando el investigador... Entretenimiento monetizado, quizás. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, digamos que hay como esos tres tipos de personas cuando uno viaja a Egipto. Primero está el que cree. Y a esa persona ya le puedes explicar tú que allí no hay energías, que le va a dar igual, porque no tiene la necesidad de conocer el planteamiento científico, tiene la necesidad de su creencia, como el que cree en el Dios de una religión. Es así. Sí. El segundo grupo es el que cree, pero porque de repente no ha tenido otra fuente de información en el mundo de la divulgación y del entretenimiento, como tú decías. O sea, el mundo del entretenimiento y de la divulgación está completamente captado por el mundo del misterio. O sea, al mundo científico le ha pegado una adelantada por la izquierda, pues desde los tiempos de Eric von Däniken hasta Iker Jiménez, pasando por Germán de Argumosa, Jiménez del Oso, JJ Benítez y todos los que tú me quieras mencionar. Porque la ciencia no ha entrado a ese terreno de juego a jugar. Cuando un científico ha ido a jugar, ha jugado fuera de casa siempre. Siempre ha jugado en el campo del contrario. No ha habido un programa de divulgación o de entretenimiento desde el punto de vista de la ciencia desde Félix Rodríguez de la Fuente. Porque prácticamente. Quizá la ciencia de facto no entretiene tanto. Pues hay que hacerla entretenida. Claro, pero quien lo hace es que no es fácil. No es fácil. Vale, claro, pero no si fuera fácil lo haría todo el mundo. Pero yo lo puedo entender perfectamente. Una persona que está reventada a trabajar y llega a casa lo que quiere escuchar es evadirse, escuchar cosas interesantes. Yo lo puedo decir. Yo el misterio lo veo así, aunque yo soy muy believer. A mí me encantaría el hecho de la creencia de los reptilianos o de cosas así. Me encanta. Claro. Ojalá fuera yo el egiptólogo que descubriera que los extraterrestres hicieran las pirámides. Claro, ojalá. Aparte de que me haría rico, sería súper divertido. Y oye, yo qué sé. Y luego está el tercer tipo de personas, que es el chamán. Ese es el peligroso. Claro. Entonces, para mí, yo como divulgador, creo que el foco hay que ponerlo, o yo por lo menos decido ponerlo, en ese segundo grupo, que es el que, oye, tiene un afán de conocimiento. Como tú bien dices, no quiero que me den una chapa, porque no te voy a dar una conferencia, ¿vale? Lo que vengo es a entretenerte, ¿no? Pero a entretenerte desde un punto de vista cultural que sea riguroso. Bueno, pues ahí es donde yo creo que están las cosas por hacer. El primer grupo no lo vas a cambiar de opinión y el segundo grupo es realmente peligroso, porque para mí me parece que es incluso dañino en algunos aspectos. Sí, está claro. Pero el que necesita que se le eche un cable, y es donde puede estar, para mí lo divertido, pero también lo necesario, es en ese segundo grupo. Bueno, pues es que a veces yo siempre digo lo mismo, hay que abandonar egos y caminar juntos. Luego saldrá lo que salga, pero hay que caminar juntos porque yo creo, como bien has dicho, que en Egipto hay muchas cosas interesantes que por H o por B no se han descubierto o no se quieren contar o se cuentan de aquella manera. Yo si una cosa tengo es que no me las doy de erudito en mi canal porque no lo soy, pero te voy a hacer una pregunta que la gente va a decir, este tío es gilipollas, pero yo te lo voy a decir. ¿Que tú o yo? Yo voy a decir que yo soy, va a pensar esta gente de mí, este tío es gilipollas, porque dice, pero ¿qué pregunta es esta? Tío, que es una momia. Este tío es gilipollas. ¿Ves? Es broma. No, porque no, pues mira, es una buena pregunta, claro, y te voy a decir por qué. Claro. Hay mucha gente que piensa que una momia es un tío o una tía muerto y vendado. Y eso no es verdad. No es lo mismo momificación que embalsamamiento. La momia es cuando tú tienes un cadáver y ese cadáver se deseca. En el caso de Egipto se deseca. Puede haber momificación por otros motivos, ¿no? Si te acuerdas, por ejemplo, de Otzi, iba a decir el muñeco, el señor este que encontraron en el hielo. Ese señor estaba momificado, pero por el hielo. Hay otro modelo, otra forma de momificación que se llama por saporificación. Tú metes un cadáver en un pantano y la grasa es como que se convierte como en un jabón y te conviertes te quedas muñeco también, ¿no? Pero en el caso de Egipto es por desecación. El clima y sobre todo la salitre que tenía la arena hace que el cuerpo se deseque. Eso es una momia.
¿Vale? O sea, de hecho, hay veces que me llaman para dar charlas en coles a niños de primaria o de infantil. Bueno. Y yo les enseño lo que es una momia con una salchicha de cerdo. O sea, tú coges una salchicha de cerdo. Jamón, tío, de una cosa. Tú coges una salchicha de carnicería y la metes 70 días en sal, que era lo que hacían los egipcios para momificar, y cuando la sacas es un salchichón. Porque lo que has hecho es desecarlo. Pues eso es una momia, ¿vale? Otra cosa es que luego, para preparar el cadáver para su enterramiento, lo vendes. Lo haces un embalsamamiento. En Egipto se hace un embalsamamiento pues con vendas, sobre todo con vendas de lino y con luego ciertas resinas y les ponen sus amuletos y demás. Pero la momia en sí es el cuerpo desecado. No, esté o no envuelto luego en lino. Lo que pasa es que, claro, el cine nos ha traído la idea de que una momia pues es un señor muerto, claro, pero con sus vendas haciendo así, ¿no? Pero no, la momia es el cadáver en sí. O sea, que no es tan estúpida la... ¿Ves? No es gilipollas. No soy tan gilipollas, ¿ves? ¿Por qué esa obsesión de conservar la muerte por parte de los egipcios? Yo creo que no es únicamente de los egipcios. Yo creo que eso lo encuentras prácticamente en todas las civilizaciones. O sea, si tú te vas al señor de Sipán, tiene una tumba de la leche. Si te vas a la tumba del emperador en Xi'an, tiene una tumba de la leche. Yo creo que hay una necesidad en el ser humano, como te decía antes, de trascender a la muerte. O sea, nadie quiere morirse, porque no sabemos dónde vamos, porque es el gran misterio. En realidad es el gran misterio. Es un homenaje a Iván. Es que lo he tenido que mirar. Es el gran misterio, es la muerte. Y yo creo que es común al ser humano. O sea, mientras el ser humano sea finito, sí, es intrínseco. Ese miedo va a estar ahí. Los egipcios son una de las civilizaciones que mejor han gestionado eso y que mejor se ha conservado para nuestro conocimiento. Pero ya digo que lo encuentras en muchas otras civilizaciones. Pero sí que tiene una peculiaridad. Y es que hay una cosa que yo no sé si todo el mundo se para a pensar, y es que del antiguo Egipto conocemos mucho y a todo el mundo le fascina. Hay mucho que no conocemos. Es más, hay más que no conocemos que sí conocemos. ¿Pero por qué? Porque lo que nos ha legado arqueológicamente el antiguo Egipto es la visión que tienen de la muerte y de la élite social. O sea, no solamente es una parte ínfima de la vida que se circunscribe solo a la muerte, sino que además es solo la muerte de los líderes, de los que se pueden permitir una buena tumba, un buen enterramiento. Sí. Con lo cual, imagínate lo sesgada que puede estar nuestra visión y nuestro conocimiento de esa civilización con ese foco, con esa ventanita tan pequeña, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se moría el panadero del barrio, ¿no? ¿Qué pasaba cuando...? No tenemos ni puñetera idea. ¿Y cómo vivía el panadero del barrio? No tenemos ni idea. Es más, no tenemos ni idea de cómo vivía el rey, prácticamente. Ahora, sabemos... De hecho, no sabemos cómo mueren, sino sabemos cómo querían morir. Porque el que se lo podía permitir sabía cómo quería morir. Y entonces se preparaba su tumba, su ajuar, su demás. Con lo cual, la visión que tenemos es la de lo que ellos creían que tenía que pasar después de la muerte y cómo prepararse para ella. Fíjate lo curioso que es esto, que conozcamos una civilización del pasado no a través de lo que era, sino de lo que pretendía ser. O sea, partiendo solamente de ese hecho, claro que bueno, sí. Fíjate si hay misterio por delante, sin necesidad de que baje un extraterrestre a aderezarlo. A contar historias, ¿no? Ostras, ahora se me ha ido de la cabeza. Te quería preguntar algo. Yo no corto nunca nada, o sea que me da igual. No sería importante. no sería importante. No, vale. Esto que dicen de que cuando moría un faraón o que fuera, lo enterraban ahí y metían a sus esclavos y todo esto. ¿Esto es cierto? Pues depende. Y te digo, ¿de qué depende? Como decía Pau Donés. Vaya, paz descanse. Sí. Fíjate, hay una cuestión que tampoco hay mucha gente que se pare a pensar. Cuando hablamos del antiguo Egipto, estamos hablando de una civilización que duró una media de 4.000 años. 4.000 años. O sea, pensad que estamos mucho, en el 2025. Es mucho. O sea, llevamos la mitad de lo que duraron ellos. Y fíjate si ha cambiado el mundo del año 0 al 2025. Claro, no tiene nada que ver el Egipto de Keops, cuando se construyen las pirámides, con el Egipto de Samético I, cuando llegan los persas. Claro. Ni por hablar ya del de Cleopatra, ¿no? Que son griegos. Entonces, ¿hay en algún momento de la historia de Egipto evidenciado el hecho de que el rey se entierre con un séquito que parece haber sido sacrificado, no sabemos si voluntariamente o no, en el proceso del funeral?
Pues solamente en un momento concreto de la historia de Egipto, y es precisamente el predinástico. O sea, nos estaríamos yendo casi a la prehistoria de Egipto, muy al principio. Hay tumbas en la zona de Abidos donde hay enterramientos pues, de caballos sacrificados, perdón, de caballos, de animales sacrificados. Caballos no, porque los caballos todavía no habían entrado. Que luego me dicen que no tengo ni idea. Pero hay toros, hay animales sacrificados y hay personas que se piensa que podrían haber sido sacrificadas, sobre todo mujeres, que podrían haber sido sacrificadas. Pero son casos muy, muy, muy concretos y muy particulares de ese momento de la historia de Egipto. Porque a partir de ahí, en el momento que llegamos a la época de las pirámides, en el reino antiguo, no está documentado. Es más, Egipto es una civilización muy individual. Surge mucho... está como muy aislada del resto. Precisamente porque están perfectamente aislados. Tú piensas que Egipto tiene desiertos por los dos lados, las cataratas al sur que hacen que el Nilo no sea navegable y por arriba el Mediterráneo. Tienen fronteras naturales por los cuatro lados. No son como las civilizaciones de Próximo Oriente entre el Tigris y el Éufrates, donde las civilizaciones se suceden, ¿no? Llegan los babilonios y caen los sumerios y caen los asirios y caen los babilonios y caen. En Egipto no, Egipto se mantiene. Pero claro, tiene una evolución clara de arco de pensamiento. Y esa cuestión del sacrificio humano ritual con la muerte del rey es prácticamente predinástica y principios a lo mejor de dinastía 1 y poco más, y luego desaparece. La tumba suele ser individual. A ver, hay tumbas familiares. Pero la élite, el rey, cuando construye su pirámide, en la época de las pirámides, la pirámide es del rey, es la tumba del rey. Es más, generalmente hay reyes en un momento que se hacen dos tumbas. Que son, por ejemplo, una de las grandes preguntas del mundo del misterio es, ¿pero las pirámides eran tumbas o no? Y los egiptólogos arañan las mesas de los platós así con las uñas diciendo que son tumbas. Bueno, pues no todas son tumbas. No todas las pirámides son tumbas. Hay tumbas que son... ¿Y entonces para qué se...? Porque son cenotafios, son tumbas rituales. El rey tiene el faraón, el rey, tiene una dualidad clara. Él es rey del Alto y del Bajo Egipto. Entonces hay un momento en la historia en el que el rey se construye dos tumbas, una como rey del Alto y otra como rey del Bajo Egipto. Y en una me entierro yo y en la otra entierro una estatua mía en representación de que también soy rey de ese lugar. Con lo cual, ¿es una tumba? Sí. ¿Pero se va a enterrar al rey dentro? No. Entonces, muchas veces es más complejo de abordar que el simple hecho de decir si algo sí o no. Ahora has sacado algo muy interesante, es el Alto y el Bajo Egipto. ¿Qué es? A ver, a priori es una distinción geográfica. Ok, no es una distinción social. Sí, y cultural. Y cultural. Pero te digo, a priori es geográfica, no solamente porque son dos orografías distintas. Obviamente una es un valle con dos cadenas montañosas, por en medio discurre el Nilo, eso es el Alto Egipto, y el Bajo Egipto es una gran marisma, es el delta del Nilo, ¿no? Ese gran triángulo que ya se abre hacia el Mediterráneo. Luego, a priori, la distinción es claramente geográfica, pero además hay una distinción cultural porque los habitantes de estas dos zonas tienen orígenes diferentes. Cuando se produce ese cambio climático del 11.000, entre el 11.000 y el 9.000 antes de Cristo, que se produce la desertización del Sáhara y el Próximo Oriente, esas poblaciones que antes habitaban zonas como el Tassili, ¿no? Con las famosas pinturas del Tassili y demás, esa gente se tiene que mover y se tiene que desplazar hacia zonas fértiles. Obviamente en el norte de África la única zona fértil va a ser el Nilo y los 4 oasis que tiene alrededor. En la zona del Próximo Oriente, de la media luna fértil, es el Tigris y el Éufrates. Luego las grandes civilizaciones surgen en esos ríos porque la población se condensa ahí. Claro, la población del norte de África aterriza de alguna manera en el Alto Egipto, en la zona del sur. Mientras que la zona del delta, en parte, viene ocupada por gente que viene del este. Es gente que viene de lo que hoy sería Israel y Palestina, Líbano, toda esta zona. Luego tienen un origen cultural diferente. Y hasta que no hay un rey, que será Narmer o Menes, que conquista desde el Alto Egipto, el Bajo Egipto, Egipto no se va a unificar. Pero aun estando unificado, siempre va a mantener esa dualidad de sabemos que somos dos culturas diferentes. Y por eso el rey tiene que... O sea, esto es como decir, como cuando ganan las elecciones uno de izquierdas o uno de derechas, ¿no? Siempre la noche de las elecciones lo primero que hace es salir al balcón de su sede y decir, voy a ser el gobernante de todos los que me han votado, pero también de los que no me han votado, porque voy a ser el presidente de todos los españoles. Pues esto es lo mismo. El rey tiene una forma de decir,
yo soy del Alto Egipto y soy el rey también del Bajo Egipto. Y esto lo tengo que dominar. En aquella época era a través de la magia, ¿no? Hoy en día la política ya sabemos que es a través de influencia. Antiguamente era ¿Magia? A través de la magia. ¿Es magia también? Entonces, el rey de alguna forma se tiene que canalizar con esa dualidad. Y la tiene que mantener más allá de la muerte. Claro. Porque si hay una vida eterna, en esa otra Bueno, vida para eterna... que pueda heredarlo su hijo o alguien cercano. Claro. Pero todo eso son desarrollos de pensamiento religioso al servicio de la política que van evolucionando con la historia de Egipto. Luego va a llegar un momento en el que el rey va a ser rey del Alto y Bajo Egipto sin necesidad de tener 2 tumbas. Con lo cual los reyes dejarán de construir 2 pirámides. Es más, llegará un momento en el que no construirán ni pirámides y construirán otro tipo de tumbas. Pero claro, es que hay una evolución muy larga en la historia de Egipto. Mira, como has dicho, antes no era un desierto, hubo un cambio climático, se transformó en un desierto. ¿Crees que aún hay cosas por descubrir ahí, en esas zonas? Por supuesto, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Se van descubriendo en la actualidad? Hombre, de hecho, una de las... Pregunto, porque es que no... Una de las estrategias de marketing que tiene Egipto, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es que ellos son muy celosos de administrar su patrimonio. Claro, cuando se produce un descubrimiento, si lo ha hecho una misión internacional, esa misión no puede ir a hacer el comunicado oficial. Por ejemplo, los de Scan Pyramid Project no pueden hacer lo que les dé la gana. Los de Scan Pyramid no pueden hacer lo que les dé la gana, tienen que tener permisos del Ministerio de Antigüedades para hacerlo, y con lo que descubran, los resultados hay que reportarlos primero al Ministerio, y el Ministerio administra, un poco la comunicación, ¿no? A nivel de marketing, de todo eso. A ver, se entiende desde el punto de vista turístico. Tú piensas que el Ministerio de Antigüedades es el mismo que el Ministerio de Turismo. Ministerio de Turismo y Antigüedades. Con eso te lo digo todo. O sea, para los egipcios, su patrimonio es una fuente de ingresos a través del turismo. Entonces se administra conjuntamente. Claro, esto digo que es un arma de doble filo, primero, porque es caldo de cultivo para que en el mundo del misterio corra ese pensamiento de es que no nos quieren contar las cosas. No es que no nos las quieren contar. Pero por eso soplo, porque yo no acabo de entender lo que hay ahí. Claro. Tú sí, porque ya has, no, pero yo has visto más. Yo sí, porque lo he visto desde dentro, claro, no porque esté de acuerdo. Y por eso soplo, porque me da rabia. Claro, es que da mucha rabia. Si da rabia a ti, que te lo van a contar, imagínate la rabia que nos da a los que tenemos algo que contar. Claro. Es todavía peor. Pero es que además, por otro lado, eso genera un cierto descrédito. Yo creo que ahí es donde está el gran problema. O sea, cuando tú estás administrando los descubrimientos y además los estás lanzando, pues casi como si fueran, no sé, grandes noticias. Yo siempre digo lo mismo. Egipto siempre tiene el gran descubrimiento arqueológico del siglo de esta semana. La semana que viene tenemos otra vez el gran descubrimiento arqueológico del siglo. Ahí pierdes credibilidad. No, sería mucho más fluido y mucho más natural decir, esta misión están trabajando. Esta misión ha reportado estos descubrimientos. Esta no. Esta sigue trabajando. Y que todo fluyera con cierta naturalidad que generaría mucha más credibilidad. Claro. Y romperíamos con ese miedo o con esa imagen que hay desde fuera de es que no nos quieren contar las cosas, ¿no? O es que Egipto se calla mucho. ¿Qué no nos querrán contar, ¿no? Ahí yo creo que para ellos juegan en contra, pero bueno, no está en nuestra mano decidirlo, desde luego. Mira, antes, fuera de cámaras, hemos hablado así un poquito de estas estructuras y estas historias que se han descubierto recientemente. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué hay ahí? Si esto es una historia, una fábula, o puede ser que haya algo interesante. Pues, estos supuestos escáneres que... Mira, te lo voy a resumir muy rápidamente. No sé cuál será la edad media del público de tu canal, pero no sé si la gente conoce. Largos. Pues entonces conocen el anuncio del Categories. Sí, sí. Pues lo que ha ocurrido aquí es, tenemos un descubrimiento tremendo que va a cambiarlo todo. Vale, enséñanoslo. No, es mi Categories y me lo llevo. Esto es lo que ha ocurrido, ¿vale? Joder. Claro, hay unos señores... la fantasía. Intento resumirlo en una cuestión que en 10 segundos, ¿vale? En un elevator speech te explico. Para mí es el Category. Hay dos, ahora ya son 3 investigadores que dicen que tienen un sistema para convertir las ondas de un radar que se llama de apertura magnética o apertura sintética. O sea, un radar que se instala en satélites. Esa tecnología profundiza en la Tierra entre 20 y 40 metros, no profundiza más, con cierta fiabilidad. Al principio decían centímetros, ahora metros. Bueno. El SAR, lo que es un el SAR lo que es un 30 SAR, 40 centímetros, ¿no? Algo así. Claro, bueno, pero hay digamos, una tecnología que es la que ellos publican en un primer momento, que es
no solamente es la lectura del radar en sí, sino los micromovimientos que se detectan con las fotografías del SAR. Entonces, con esas lecturas se puede llegar a un planteamiento de hasta unos 20 metros de profundidad. Con fiabilidad, 20 metros de profundidad, 12, 20 metros de profundidad. Claro, ellos ahora lo que dicen es, sí, pero nosotros hemos desarrollado un software, esto lo dice Filippo Biondi, y Malanga se suma a él. Corrado Malanga se suma a él, pero Filippo Biondi dice, yo he desarrollado un software que convierte los datos de ese radar SAR en ondas fónicas, en ondas de sonido, casi como si fuera una... ¿cómo se llama esto? Una ecografía, ¿vale? Funciona con sonido. Y esas ondas fónicas nos permiten tener ecos de lo que ocurre mucho más abajo, profundizando incluso hasta casi 2 kilómetros de profundidad. Entonces, claro, a priori, la respuesta al señor Biondi es decir, oiga, usted tiene la última pesicola del desierto ahora mismo. O sea, usted tiene ahora mismo una tecnología capaz de profundizar 2 kilómetros bajo tierra. Sí, qué interesante. Puede revolucionar no solamente el mundo de la arqueología, puede revolucionar el mundo de la inteligencia militar, puede revolucionar... lo puede revolucionar todo. Cosas, claro. El mundo petrolífero, o sea, puede revolucionarlo todo. Y usted decide aplicarlo a la pirámide. Bueno, pues me parece muy bien, lo aplicamos a las pirámides. Veamos entonces cómo funciona ese software que usted ha desarrollado. Y ahí es cuando dice, no, es mi Scattergories y me lo llevo. No te voy a dejar que sepas cómo funciona. Lo voy a patentar, me voy a Malta a patentarlo, no me preguntes por qué. Lo patentan en Malta, o está pendiente de patente en Malta, ¿vale? ¿Por un tema fiscal? O fiscal, o porque haya más facilidades de patentar cosas. Bueno, no tengo idea. Es eso, eso sí que no lo sé. Y no hay forma de contrastar ese sistema por el cual él dice que llega a esa profundidad. Con lo cual, todo lo que quieran contar que han descubierto a partir de ahí, pues credibilidad tiene ninguna. O sea, tú puedes decir que has descubierto 8 cilindros, como si me puedes decir que has descubierto la aldea de los pitufos. Claro, si no hay forma de confirmar eso, me tengo que creer lo que tú digas. Bueno, pues perdone, pero la ciencia no funciona así. Con lo cual, yo no digo que usted no lleve razón. Digo que o jugamos con las reglas que hay que jugar, sí. O si las reglas las pone usted, pues entonces es su juego. Es mi Scattergories y me lo llevo. No tiene más. O aceptas pulpo, o es mi Scattergories y me lo llevo. Oye, pues igual cuando la patente el señor se decida a distribuirla, porque lo que quiere igual son billetes. Que lo puedo entender, ¿eh? Y yo también. Oiga, si usted ha descubierto una cosa que es tan interesante, comercialízala. Claro, si hay un libre mercado. Yo entiendo que es eso, que igual el tío o no se ha explicado bien, o igual el tío lo que quiere es patentar y luego vender. Por y ejemplo, a partir de ahí usarla. El proyecto Scam Pyramids que tú mencionabas. Sí, 2017 empezaron, 2016. Sí, por ahí, antes de la pandemia. Pero claro, es un proyecto que académicamente tiene cierta transparencia. Nos están explicando cómo lo hacen. Otra cosa es que lo entendamos o no lo entendamos, ¿no? Pero nos explican qué son los muones, cómo impactan. Sí, esas estructuras que hay dentro, ¿no? Esas estructuras son las que han estudiado el bombardeo de esas. O sea, los muones son partículas atómicas, subatómicas. Yo te hablo como una especie de vigas que dentro de la... No, esas están ahí. Esos chevrones los llaman. Están Eso, a la el chevrón, muy bien, claro. Muy bien. Pero el proyecto Scam Pyramids lo que ha detectado son vacíos que luego se han confirmado, ¿no? Por detrás de esos chevrones, ¿no? Pero claro, ellos te cuentan, publican cómo se hace eso. No, mira, aquí tienen ustedes las mediciones del impacto de muones, las placas registran estos impactos y así es como se llega a esta conclusión. Chapó, ahí no hay nada que discutir. O sea, luego ya entraremos a discutir si han detectado cavidades, no cámaras. Pero por eso te digo que la arqueología busca el hecho. Ahí hay un hueco. No significa que haya una cámara y que el rey esté ahí dentro escondido. ¿No? Claro. Significa que hay un vacío que a lo mejor está relleno con arena, ¿no? Pero eso ya es otra película. Pero claro, esta gente lo que hace es, yo no te cuento cómo llego a esta conclusión. Y es más, digo que voy a hacer una rueda de prensa y me salto todos los cauces habituales de la ciencia. O sea, en el 2022 ellos publican un artículo. Sí, lo recuerdo. Bueno, no lo recuerdo. Se ha hablado estos días. Exacto. De hecho, se ha confundido porque se ha mezclado porque ahí metieron lo de Scam Pyramids y lo de Es que han hecho un batiburrillo de todo. Y es más, el propio Zahi Hawass, el propio Egipto,
ha contribuido todavía más al malentendido. Joder, qué bueno. Porque ellos, para desmentir a esta gente, dijeron: esta gente nunca se le ha dado permiso para trabajar en Giza y nunca han escaneado nada en Giza. Y es como, pero señor, si le están diciendo a usted que esto lo están escaneando desde un satélite. No, claro que no han escaneado nada en Giza, si es que no lo necesitan. Con lo cual, ahí los egipcios demostraron también un poco que no sabían un poco, salieron tan atropelladamente que no sabían muy bien ni claro, lo que... porque a través del satélite ya pueden decir lo que Claro, quieran. el satélite son dos satélites italianos, el satélite pasa por encima y ya está. Aquí la cuestión está en que, claro, llega un momento en el que si tú no expones directamente, ¿no?, ese planteamiento, Sí, está claro. ¿qué vamos a decir? Lo que tú quieras decir. Yo quiero que haya cosas. Todos debajo. queremos que haya cosas. Y pero dinosaurios y monstruos. Oye, hay una cosa, hay una duda así existencial que tengo y me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué esa obsesión piramidal? Porque Chichén Itzá son pirámides, en varias partes del mundo hay pirámides, no iguales que las de Egipto, pero sí son parecidas las zonas. ¿Crees que viene por lo mismo que hemos hablado antes, por esa obsesión del ser humano o tal? ¿O es que es una especie de serendipia, coincidencia imposible, decir, civilizaciones que no se han contactado nunca en su momento de la historia cuando existieron? construyen los mismos el mismo tipo de estructura. Eso para mí es interesante. Yo te voy a dar mi opinión. Tú, ahora cuando acabemos aquí, aprovechas que estamos aquí en Barcelona y te vas ahí a la Barceloneta. Y al primer niño que pase le das un cubo y una pala. Vale. Y le dices que se vaya a la orilla y que haga un castillo. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Te va a hacer una pirámide. ¿Por qué? Porque la base va a ser más ancha que la cima. Si tú tienes que hacer... Para que no se caiga. Claro. Si tú tienes que hacer una construcción y elevarla en altura, necesitas que la base sea más grande que la altura. O sea, el niño, ni aunque viajaras en el tiempo y te encontraras a Gaudí de niño en la playa, te va a hacer una pirámide invertida con arena. Gaudí te haría los churretes esos raros. Sí, pero se le caerían. Se le caerían. Claro. Es decir, hay una solución que es común a un problema en un momento concreto. Da igual... Por falta de tecnicismos o por falta de técnica. Sí, hombre, hoy en día tú puedes hacer una estructura metálica y un encofrado de hormigón y darle la vuelta a una pirámide, ¿no? Y que la base sea así de pequeña, pero en la antigüedad no. En la antigüedad, un edificio en altura, me da igual que sea un zigurat, que sea una pirámide en Egipto, que sea un templo en Birmania, que sea un templo ceremonial en México. Todos van a hacer una base más grande que la altura. Y según van subiendo, lo irán disminuyendo de tamaño. En el fondo estás generando pirámides. ¿Las podrían hacer circulares en vez de cuadradas? Sí. ¿Qué ocurre? Que sería más complicado de construir. Bueno, o igual aguantarían menos, o yo qué sé. No, incluso a lo mejor aguantarían más. Por ¿no? tipo domo, así, ¿no? Claro, bueno, no, eso es otra cosa. Hacer una cúpula es otra cosa. No, yo digo que la base de la pirámide, en vez de ser cuadrada, fuera circular. Pero claro, ya te obliga a cortar piedras en ángulo. Ah, es más faena. Claro, si tú tienes que hacer una línea recta, es con que te encaje una piedra con otra, lo único que tienes que hacer es frotarlas hasta que encajen. Si yo tengo que hacer un círculo... Tú piensas que en la naturaleza, en ninguna civilización antigua, el ser humano, desde que empieza una cierta urbanización, ha desarrollado estructuras circulares. Todo lo que sea estructuras circulares son completamente anómalas y difíciles. Desde el domo del Panteón hasta las cúpulas de Florencia. O sea, el círculo queda relegado a un punto prehistórico. La mayoría de las chozas de la prehistoria son circulares. Wow. ¿Por qué? Primero, porque tienes el concepto de mi tribu, mi clan. De hecho, seguimos diciendo mi círculo. Mi círculo de confianza es a donde llega mi mano y hago un giro. La mesa redonda de Arturo, coño. Es eso. O sea, el concepto circular es un concepto de confianza. Pero cuando hay que empezar a realizar estructuras arquitectónicas realmente contundentes, es una problemática. No es lo mismo una choza donde clavo 4 palos o hago un muro de piedras que tener que construir un templo o tener que construir una pirámide. Ahí es mucho más fácil cuando hay que acumular grandes bloques de piedra que sean cuadrados. Y entonces aparece en el concepto de las aristas. La arista es un elemento que introduce el ser humano en la naturaleza. La naturaleza no genera nada con aristas de forma natural. Todo suele ser, aunque sea por simple erosión, suele ser redondeadito y demás.
Por eso cuando aparece algo que tiene un corte extraordinario, lo que puede ser a priori una pareidolia geológica, enseguida esto es obra de los extraterrestres. Claro, porque es muy raro que en la naturaleza aparezca eso. Oye, la pregunta que hace mucha gente, y digo, venga, va, ¿cómo las construyeron? Porque dicen, no, es que eran piedras muy grandes y como tal, que a mí me encanta ese enigma y tal, pero ¿cuál es tu punto de vista? Tampoco son tan grandes las piedras. O sea, en las pirámides hay piedras muy grandes, pero son muy pocas las que son muy grandes. Hay otras que son grandes, pero que son fácilmente movibles. Para que te hagas una idea, el grueso de las pirámides, el tamaño medio, suelen ser como esta mesa en la que estamos tú y yo. Ah, sí, yo pensaba que eran unas piedras. Es que hay otras piedras que son de aquí a allí al fondo, pero son 4, 5, 8, 30 piedras de los miles que tiene la pirámide. Varios tíos la hubieran movido. El grueso de la pirámide es relativamente fácil de mover. Y es más, tenemos evidencias, no te digo indicios, evidencias de cómo se movían. Tenemos restos arqueológicos de trineos. ¿Cómo las movían? Pues tenemos rampas. Hay restos de rampas que se construían para trasladar. Son grandes pistas de barro. Tenemos trineos de madera enormes que sabemos que se utilizaban para mover grandes bloques de piedra porque ellos lo dejan representado en los relieves de algunas tumbas. Sabemos que había una zona de acopio de material a los pies de la pirámide, porque sabemos que hasta los pies de la pirámide llegaban canales artificiales. Luego, sabemos que los bloques se transportan en barco. Hay mucha gente que dice, ¿pero cómo llevan la piedra desde la cantera hasta el barco con lo que pesa? Sí, esta pregunta... Pues la respuesta es muy sencilla, es que no llevan la piedra al barco, llevan el barco a la piedra. Es más sencillo tallar un canal artificial hasta la cantera y meter el barco por debajo de la piedra. Porque cuando llegue la crecida del Nilo, o lo puedes hacer tú de forma artificial con un dique e inundar el canal, es un ascensor. El barco se eleva y levanta la piedra. Y lo único que tienes que hacer es sacar el barco. Así se traslada el 99% del traslado de la piedra de cantera a obra es en barco. Pero se han descubierto canales. Se han descubierto canales, sí. O sea, luego entiendo que cuando acabaron los taparon y lo que fuera, ¿no? O sea, bueno, de hecho, incluso el propio cauce del río Nilo ha variado en 4.500 años. O sea, pero hay evidencias, y esto también se sabe ahora por nuevos sonares y georradares, de por dónde iban los canales antiguos y llegaban hasta los pies de la pirámide. Es más, se encontró hace no mucho en el Mar Rojo, en una zona que se llama Wadi el Harf, unos papiros que son los papiros más antiguos que se han encontrado hasta ahora, que nos hablan de un equipo de trabajadores que tiene un capataz a la cabeza que se llama Merer, que trabajan transportando piedras desde la cantera hasta un lugar que se llama Rosetau, que era donde desembarcaban los bloques de piedra a los pies de la pirámide. Y este Merer tiene ese papiro, es su diario, es un Excel, donde dice día 1, viene a trabajar fulanito, menganito, no sé qué, bueno. Paquito se ha quedado porque tiene el día libre. Cargamos no sé cuántas piedras, viajamos hasta no sé dónde. Día 2, viajamos desde no sé dónde hasta Rosetau. Se descargan tantas piedras. Paquito se reincorpora, pero fulanito se ha puesto malo, hoy no viene. Es su diario de trabajo. Y nos habla de la pirámide de Keops. O sea, hay un tío tenemos un papiro de un tío que dice que está llevando piedras en la época de Keops para construir la pirámide de Keops. Wow. Entonces, no, es lo que te digo, no tenemos el proyecto de obra del aparejador, pero tenemos muchos indicios como este que nos ubican en la cuarta dinastía la construcción de la pirámide. Qué guapo, tío. Estoy aprendiendo hoy. Es que yo ya te he dicho, no tengo ni idea de Egipto y esas cosas. Oye, ya para finalizar, no te marees más, para finalizar la charla, por favor, y ya sé que tú eres muy metódico, muy científico, y a veces no, yo creo que siempre es necesaria alguna visión así. Muchos me van a matar, pero me da igual. Cuéntame la cosa más rara que te ha pasado en uno de tus viajes. Cosas raras. No hace falta que me cuente una historia de fantasmas, pero algo... Yo tengo una historia de fantasmas. Pues dale. Y de hecho la cuento en mi primer libro. En El viaje de un egiptólogo ingenuo yo la cuento. Esto era el año 2003. La primera vez que yo iba a trabajar a Egipto como arqueólogo. Todavía era becario. Y una noche me desperté... Época mágica, ¿no? Los inicios siempre son mágicos. Sí, no fueron fáciles, pero bueno, supongo que le pasa a todo el mundo en todos los campos, ¿no? Pero bueno, hay una noche que yo me despierto
porque noto una presencia en mi cama. O sea, de hecho, yo me levanto, enciendo la luz y veo que el colchón está hundido. Y lo que pienso es, me he cargado el somier. O sea, claro, el somier se ha roto y se ha hundido el colchón, porque era un somier de estos antiguos de muelles, de estos de hospital antiguo, ¿no? Y justo pues cuando iba a levantar el colchón para ver si se había roto, la cama se levantó. Entonces, claro, ahí ya hay un segundo en el que digo, ¿qué es esto? Y en ese momento noté una mano fría en el hombro. O sea, una mano que me cogía del hombro, helada. O sea, la típica mano helada que te ponen en la espalda. Y claro, yo me di la vuelta y no había nadie. Entonces, es que, tío, me dejas muy loco. Nos hemos conocido hace un par de horas. Tengo así de gente que me manda mails contándome exactamente esto. De hecho, le pasó a más gente. En aquella casa le pasó a más gente. Sí, en aquella casa le pasó a más gente y hay fotografías raras y demás. A mí hay mucha gente que me dice, ¿cómo cuentas esta historia si tú eres un tío científico y completamente escéptico? Yo, eso de escéptico lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Claro. O sea, para mí, escépticos son los enemigos de los Transformers. A mí eso me da igual. Ahora, lo que, claro, o sea, lo que no te voy a decir era un fantasma, porque no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Yo te puedo contar lo que me pasó aquella noche. Me metí, me encerré en el cuarto de baño porque me cagué de miedo y no volví a salir hasta que amaneció. Y es más, ese día yo no dije nada, era un becario en un proyecto. Claro. Que voy a decir, me ha venido el coco por la noche a por mí, no lo voy a decir. A la mañana siguiente me dijeron, nada, ya te has despertado. Yo dije, sí, es que no podía dormir y me he levantado para ducharme el primero. Mentira, estaba encerrado en el cuarto de baño diciendo, ¿qué ha pasado? Y a día de hoy no lo sé, no sé qué pasó, pero bueno, yo lo cuento porque fue lo que pasó. Y luego le pasó a más gente, ya digo. O sea, y justo en esa casa, ¿no? En esa casa, sí. Pero esto es muy común en Egipto. ¿Sí? Sí, sobre todo en la zona de la necrópolis. Allí los egipcios tienen una creencia firme en lo que llaman los afrit. Los afrit son como... hay gente que los confunde con los jinn. No, los jinn es otra... Es un tema musulmán, ¿no? Dentro del mundo musulmán, de la creencia musulmana, el jinn es una especie de espíritu, pero más demoníaco, es más como una entidad demoníaca. Mientras que el afrit es un espíritu, pero más en el sentido de fantasma, es un antepasado. Más un yokai, dirían los japoneses. Sí, es alguien que murió y queda aquí su esencia. Entonces, a eso lo llaman los afrits y ellos creen mucho en eso. De hecho, yo cuando le contaba esta historia a Naga, que era un amigo, ¿no?, que nos hacía un poco de intendente y tal, y yo le dije, Naga, me ha pasado esto. El tío me decía, eso es un afrit, no te preocupes. Y dijo, tío, no te preocupes tú. Normalizado, ¿no? Te preocupes tú, que no te ha pasado, me ha pasado a mí. Qué bueno. Pero sí, lo tienes muy normalizado. Pues amigo, por favor, antes de chapar el espectáculo, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué proyectos tienes entre manos? ¿Qué te depara el futuro? Ojalá lo supiera. Voy a ir ahora a ver que me echen, las cartas, a ver qué sale. Si por mí fuera, yo tengo muchas ganas de seguir en el mundo de la divulgación audiovisual. A mí hay gente como Jesús Calleja que ya me ha metido ahí el gusanillo en el cuerpo. Me lo he pasado muy bien. La recepción del público ha sido muy buena. Todo el mundo me dice que parece ser que se me da bien esto y es como, bueno, pues si por fin he dado con algo que se me da bien, sí. A lo mejor me tengo que dedicar a esto. Entonces tengo muchas ganas de seguir por esa línea. Seguirá habiendo libros, seguiré investigando. Yo tengo que defender la tesis doctoral ahora mismo, o sea que, claro que, sí. que proyectos no me faltan. Llegarán novelas, porque parece ser que es donde hay lectores y da dinero. Pues genial. Escribiendo ensayos parece ser que no, pero bueno. Pero sí, seguiremos un poco en esta línea. Yo qué sé, a lo mejor un día os llamo y montamos otro podcast. Claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias, Tito. Ha sido un placer, nos hemos conocido hoy y una maravilla, tío. Más que yo de puta madre. Pues cuando quieras, para lo que quieras. Un placer, sabes dónde localizarme. Oye, una cosa, ¿qué te dijo Calleja de lo que vio ahí arriba? ¿Lo has hablado con él o no? Sí. ¿Y qué te dijo? Lo he hablado. Pues mira, el tío me contó pocas cosas porque al principio sabes que va a haber una segunda temporada de Calleja en el espacio. Precisamente con los vídeos que grabaron dentro de la cápsula y todo lo demás. Ahora será con Katy Perry. Sí, no sé si la llamarán para que salga en la segunda temporada o no. Entonces, bueno, ha contado poco porque obviamente todo ese contenido lo está guardando para esta segunda. Me parece que se estrena ahora, el 1 de junio, una cosa a finales de mayo, se estrena esa segunda temporada y veremos las imágenes de lo que grabó dentro. Él ha dicho dos cosas que yo creo que ya las ha dicho en la tele, pero a nosotros también nos las ha dicho en privado. Una es que dice que el espacio acojona, o sea, que nunca ha visto una negrura tan negra y un vacío tan grande. Y claro, acojona en el sentido de cuando tomas la perspectiva y ves que la Tierra está ahí,
flotando en mitad de la nada, y que la atmósfera es una capa tan finita, es decir, lo que permite que haya vida, es una capa tan finita en la inmensidad del vacío negro del espacio, que dice que acojona. O sea, que no es raro que haya astronautas que vuelvan con una pedra en la cabeza diciendo, tía, esto me ha cambiado todo, porque dice que es una sensación de vacío, ¿no? De miedo, de decir, joder, estamos aquí y qué efímeros somos, ¿no? Y qué... Brutal, ¿no? Si lo que pienso yo estando que aquí, se puede ir al traste con una facilidad así. O sea, que ahí tienes Venus y allí tienes Marte, que son nuestros vecinos, y no hay nada. No hay nada. O sea, qué suerte tenemos nosotros de estar en este punto concreto y que haya todo lo que somos, ¿no? Y, o sea, somos tan efímeros en el universo. No somos nada. Pues sí, eso es lo que él a mí me ha contado personalmente. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Tito, ahora sí. Muchísimas gracias, amigo. Un placer. Hasta la próxima. Hasta cuando quieras. Adiós.